Bienvenidos a esta sección Cocina con Gato. Mi nombre es Andrea Castaño y el día de hoy vamos a preparar una torta tres leches. Para hacerla vamos a necesitar tres cosas muy simples. Primero vamos a necesitar un bizcochuelo, la mezcla tres leches y vamos a hacer también un merengue italiano para decorar. Yo voy a empezar por el bizcochuelo. En pastelería nosotros tenemos dos grandes clasificaciones para los batidos. Tenemos batidos livianos y batidos pesados. La diferencia entre estos dos grupos es que, por ejemplo, en los batidos livianos vamos a usar poca o ninguna materia grasa, mientras que en los batidos pesados vamos a encontrar un bastante contenido de materia grasa como mantequilla, hasta podría ser aceite. En los batidos livianos hay un elemento muy importante que es el aire, y esto lo vamos a lograr precisamente con el batido de los huevos, que es lo primero que yo voy a empezar a hacer. Acá en el bowl de mi batidora voy a poner los huevos y voy a poner el azúcar. Para saborizar los batidos livianos nosotros tenemos varias opciones. Podríamos poner ralladuras de cítricos, esencias, que es lo que yo voy a hacer hoy, que voy a poner un poquito de esencia de vainilla, y podríamos incluso llegar a reemplazar una parte de la harina de trigo por harina de algún otro fruto seco como harina de almendras. Incluso podría reemplazar parte de la harina por cocoa y así obtendría un bizcochuelo de cacao. Entonces, como les digo que el aire es muy importante acá, lo que voy a hacer es que primero voy a empezar a batir los huevos junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta que lleguemos a un punto que nosotros denominamos punto letra, y eso se los voy a mostrar una vez lo logre. Este punto es importante porque en la receta de estos batidos livianos nosotros no tenemos ningún agente leudante como es el polvo de hornear o el bicarbonato, es decir que lo que va a hacer crecer esta preparación va a ser ese aire que yo incorpore. Por eso para este tipo de batidos primero es muy importante lograr ese aire y luego cuidarlo, es decir, cuando yo agregue los otros sólidos que tengo, que es la harina de trigo, lo voy a hacer con un movimiento envolvente que ya les voy a mostrar. Para lograr esa torta tres leches que nos gusta a todos, necesito precisamente una mezcla de esas tres leches. En este caso voy a usar leche condensada, crema de leche y leche evaporada. Lo interesante de esta torta es que una vez nosotros sabemos la técnica y sabemos cómo realizarla, pues podríamos llegar a jugar con muchos sabores. Podríamos saborizar el bizcochuelo del sabor que queramos e incluso podríamos llegar a saborizar esas leches de alguna manera. Podríamos hacer una infusión con especias, también con ralladuras, podríamos agregar algún tipo de licor, podríamos agregar, ¿por qué no?, café, reemplazar una leche por leche de coco. Las posibilidades son infinitas y van a depender del gusto, de la creatividad de cada uno de ustedes. Van a darse cuenta que llegar a este punto letra puede tomar un poco de tiempo, pero entonces acá es importante que tengamos paciencia y que lo logremos bien. Mientras eso está, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a ir marchando el merengue italiano que me va a servir de decoración al final. Para eso entonces necesito una olla y allí voy a poner azúcar, y para ese merengue italiano nosotros necesitamos hacer un almíbar que denominamos bolita blanda, y ya un poquito más adelante les explico por qué lo denominamos así. Pero entonces, como necesito hacer un almíbar, voy a poner azúcar y lo voy a cubrir con agua, precisamente para lograr el almíbar. Si yo pusiera el azúcar solo en la olla, en el fuego, lo que lograría sería un caramelo a seco. Como necesito un almíbar, pues voy a tener ese agregado de agua simplemente que cubra el azúcar. Y eso lo voy a llevar a fuego despacio, que se vaya derritiendo ese azúcar, y así entonces voy a lograr el almíbar. ¿Me prestas un bowl, por favor? Mientras tanto, voy entonces a ir tamizando la harina. Eso es un paso también súper importante para estos batidos livianos. No solo porque nos vamos a asegurar de que no haya impurezas en la harina, sino porque también la va a hacer de alguna manera un poco más ligera. Entonces, con ayuda de mi tamiz, voy a dejar eso acá listo tamizado. Entonces, si me recibes acá, por favor.
Y acá entonces ya llegué al punto que necesito y se los voy a mostrar. Se llama punto letra porque cuando yo tomo el globo de mi batidora y lo levanto, puedo casi que dejar un trazo sobre la mezcla. Por eso se denomina punto letra, porque podría como escribir con mi batido, por así decirlo. Entonces, acá yo tengo incorporado mucho aire y como les decía, es importante cuidar ese aire. Entonces, lo que yo voy a hacer es que ya no voy a usar más globo, no voy a usar más batidora, sino que voy a utilizar una espátula de goma. Esto me va a ayudar a tratar este batido con mucha más delicadeza. Acá tengo la harina tamizada y no la voy a poner toda de una, sino que la voy a poner en dos partes, es decir, por una parte y voy a mezclar. Para ese movimiento envolvente, que es importante que utilicemos las dos manos, ¿listo? Con una mano yo voy a tener la espátula y voy a mover el batido y con la otra, en el sentido contrario, voy a mover el bowl de la batidora. Acá es muy importante que nosotros lleguemos bien al centro y al fondo del bowl, porque por la gravedad las cosas van a tender a irse hacia ese punto. Entonces, si yo bato simplemente por arriba, puede que no toque al fondo, y si se fijan, cada vez que yo pongo la espátula bien al fondo, cuando levanto, veo que hay harina que no se ha integrado completamente. Entonces, por eso es muy importante que siempre lleguemos al fondo. Y si se fijan, si yo batiera solo así, si raspara solo las paredes del bowl, pues lo mismo, no estoy tocando ese centro que es tan importante. Entonces, para el movimiento envolvente siempre vamos a partir del centro hacia afuera. Acá voy a poner la otra parte de la harina y voy a terminar de batir. Ahora, para esta mezcla yo ya tengo un molde preparado para llevar al horno. A ese molde lo que le pusimos fue un poco de mantequilla fundida y un poco de harina, simplemente para que no se pegue. Ustedes pueden usar cualquier molde de su preferencia. Entonces acá les voy a mostrar, está así listo. Como nosotros usamos este tipo de cinturas que no tienen base, la base se la logramos con papel aluminio y no hay ningún problema, esto va a resistir perfectamente lo que yo haga en el horno. Otra cosa a tener en cuenta de estos batidos livianos es que apenas yo lo termine, apenas tenga la harina integrada, tengo que llevarlo al horno. Listo, esto no puede quedarse esperando ahí un tiempo, porque entonces voy a empezar a perder todo ese aire que he logrado. Voy a poner toda la mezcla en el molde y así se va a ir al horno a 180 grados. A mí no me gusta y no suelo dar tiempos exactos porque en realidad cada horno es diferente, entonces lo importante es que ustedes aprendan a conocer su horno. Eso es vital cuando nosotros empezamos a hacer cosas de pastelería. Lo que sí les puedo decir es que nosotros cocinamos con todos los sentidos, entonces ¿qué es muy importante? Lo primero que va a pasar es que nuestra cocina va a empezar a oler a torta y eso es muy rico, entonces ese es uno de los primeros indicios que nos dicen que ya casi está. Otra cosa muy importante que vamos a tener en cuenta, sobre todo con este tipo de batidos, es el tacto, es decir, la superficie también se va a tornar dorada, va a crecer y lo que yo voy a hacer es que voy a tratar de tocar esa torta. Si yo siento que todavía está suave pero que ya hay algo de resistencia, ahí ya está. Y eso es algo pues que seguramente con la práctica y entre más hagamos, pues más vamos a tener certeza de ese punto. Entonces, mientras el almíbar está marchando, mientras llego a ese punto que necesito, pues acá en el bowl de la batidora voy a poner claras, que es la otra parte importante de ese merengue. En pastelería hay varios tipos de merengues. Tenemos merengue francés, merengue suizo y el que estamos haciendo hoy, que es merengue italiano. ¿Por qué el merengue italiano es el ideal para decorar? Porque esto que yo estoy haciendo acá con el almíbar, llevarlo a esa temperatura de alrededor de 118 grados,
me asegura que cuando yo integre el almíbar con las claras, pues voy a llevar también esas claras a una temperatura que ya no es una temperatura de riesgo. Es decir, este merengue yo me lo puedo comer así apenas esté listo y va a ser inocuo, no me va a hacer daño. Mientras que, por ejemplo, un merengue francés que se hace con las claras crudas y el azúcar simplemente en forma de lluvia, sí necesitaría otro proceso de secado en el horno para llevarlo a una temperatura que no sea peligrosa para el consumo humano. Es por eso que el merengue italiano es el merengue que siempre vamos a usar para este tipo de decoraciones, porque no nos va a hacer daño, porque ya no está en una temperatura de riesgo, porque ya hemos eliminado cualquier posibilidad de propagación de microorganismos que pueda haber por las claras. Entonces eso sí es importante que lo tengamos en cuenta. Yo voy a ir batiendo acá lentamente las claras, voy a esperar. Acá lo que yo tengo que lograr es que el agua se evapore y entonces voy a obtener un almíbar un poco más denso. Y tenemos, digamos que, varias formas de identificar que el almíbar ya está en el punto que necesitamos. Una de ellas podría ser en agua con hielo. Tomamos con una cuchara un poquito de ese almíbar, lo metemos en el agua con hielo y si se forma una bolita que es blanda, que se deja moldear, ahí ya está. Otra cosa que nosotros podemos hacer es por las características visuales de ese almíbar, es decir, si ustedes lo notaron ahorita, está en hervor rápido, esas burbujas se están moviendo muy rápidamente, se revientan rápido. Cuando ya está cerca al punto de la temperatura en la que tiene que estar, además de verse más denso, pues esas burbujas se van a reventar con mucha más lentitud y van a empezar a hacer burbujas un poco más grandes. Entonces, a este le falta solo un poco. Tenemos que tener en cuenta que entre menos agua pongamos, pues puede que esté un poco más rápido ese almíbar, pero sí es importante que haya el agua suficiente para lograr la disolución del azúcar. Otra cosa muy importante a tener en cuenta cuando estamos haciendo merengues es que las claras no se pueden pasar de punto antes de que yo ponga el almíbar. Es decir, yo acá esto lo tengo en un movimiento lento. Si yo lo tuviera rápido, lo que va a pasar es que estas claras van a llegar a punto de nieve, es decir, se van a montar antes de que yo ponga el almíbar, y eso no está bien, eso va a dañar mi merengue. Bueno, nuestro almíbar ya llegó al punto que necesitamos. Pero que se fijen que las burbujas se mueven mucho más lento, que son más grandes que en un principio. Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a poner este almíbar en las claras y lo voy a hacer usando la pared del bowl. Es decir, yo no lo voy a poner acá directo al batidor porque puede que salpique y me queme. Entonces lo voy a deslizar por la pared del bowl para que caiga hacia abajo y se empiece a mezclar sin ningún problema. Y listo. Voy a dejar que eso termine de estar. Y mientras eso termina de integrarse, de montar, también tiene que llegar a un punto de nieve, que es el punto de los merengues, voy a ir bañando la torta tres leches. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que cuando nosotros bañemos esas tres leches con la mezcla, el bizcochuelo esté todavía tibio. Eso va a mejorar y va a permitir que la absorción de la mezcla de las leches sea mucho mejor. Entonces, si me ayudas, gracias. Lo que voy a hacer es que con ayuda de un palillo simplemente voy a hacer unos huequitos que van a permitir que por ahí entre la mezcla. No hay que hacer muchos, los suficientes para asegurarme de que esa mezcla pueda humedecer bien el bizcochuelo. Entonces quiero que se fijen cómo queda. Listo, crece bastante, es bastante esponjoso. Y a lo que me refería con el tacto es, yo lo toco, hay algo de resistencia pero aún se siente suave. Es importante que cuando toquemos sintamos esa suavidad, porque si nosotros esperamos a no sentir nada de eso, sino que se sienta súper firme, en el horno mientras está caliente puede que todavía se sienta algo suave, pero cuando yo saque el bizcochuelo y lo enfríe completamente,
se va a sentir ya crocante, se va a sentir duro, es decir, ya se pasó y no va a ser una torta tan rica. Entonces ese punto es importante. Acá tengo la mezcla de las 3 leches, como les dije, leche evaporada, crema de leche y leche condensada. Esto tiene un poquito de esencia de vainilla, pero ustedes podrían llegar a saborizar de muchísimas maneras. Acá lo único que tenemos que hacer es ya empezar a bañar esto. Yo no lo voy a sacar de este molde porque esto me sirve para retener todo ese líquido. Si yo lo sacara, lo que va a pasar es que se va a regar completamente. Entonces, como me sirve para retener, pues la torta está obligada sí o sí a seguir absorbiendo el líquido. Si vieron, no lo puse todo de una, yo voy a esperar que absorba un poco más y luego sigo poniendo. Bueno, nuestra torta ya absorbió esa mezcla 3 leches. Lo que yo voy a hacer es que la voy a retirar del molde. Si se fijan, usar este tipo de moldes, estas cinturas con papel aluminio es muy fácil, precisamente porque sacar la torta de ahí va a ser muy fácil. Lo que yo tengo que hacer es abrir un poco el papel aluminio, retiro el aro, la cintura, y ya entonces voy a tener la torta simplemente sobre el papel. Quiero que se fijen, toda esa mezcla que está sobrando ahí es mezcla que igual la torta ya no va a absorber, que este bizcochuelo ya no va a absorber. Eso ustedes lo podrían llegar a recuperar, no pasa nada. Lo que voy a hacer es que voy a pasar esa torta a la laja, al plato donde la voy a servir. Me voy a ayudar de estas espátulas trapezoidales para asegurarme que de pronto no se me vaya a partir, no se vaya a dañar. Listo, entonces acá estoy pasando la torta al plato donde la voy a servir. Y lo que me queda es decorar con el merengue italiano. Para eso voy a tener una manga y voy a tener esta boquilla de acá que se llama boquilla Saint Honoré. Nos da un tipo de mangueado específico. Ustedes en realidad pueden hacerlo con la boquilla que prefieran, esto ya es cuestión de creatividad y de gustos. Para preparar esa manga lo que yo necesito es primero poner la boquilla y voy a cortar lo suficiente para que todo el detalle que tiene la boquilla se alcance a notar. Acá todavía me falta cortar un poco más. Y listo. Ahora voy a hacer una especie de nudo falso en la manga, es decir, yo voy a torcer esto acá y lo voy a meter para que cuando ponga el merengue acá no se vaya a salir. Y voy a doblar esta parte de acá que nosotros denominamos solapa y es importante conservarla limpia. Ahora entonces voy a trasladar todo este merengue a la manga. Un cuidado que nosotros tenemos que tener con el merengue es no dejarlo de batir hasta el momento en que lo vayamos a usar. Si nosotros tenemos el merengue acá quieto en la batidora, lo que va a pasar es que se va a tornar con una textura un poco como de icopor, va a parecer así, y ya no me va a servir para manguear. Entonces sí es importante que lo tengamos siempre batiendo hasta el momento de usarlo. Y si se fijan, estos picos que yo logro hacer era lo que me refería con punto nieve. El merengue siempre tiene que hacer estos picos, se tiene que sostener ese pico para que nosotros sepamos que está bien montado, que está en el punto que lo necesitamos. Entonces, Jonathan, ¿me recibes acá, porfa? Ahora, con ayuda de una espátula de goma, voy a pasar todo ese merengue a la manga. ¿Qué es importante acá? Vamos a tomar la manga por la solapa, es decir, vamos a cubrirnos la mano con la solapa y esta mano que yo tengo acá me va a ayudar a que la espátula deje ahí la mezcla. Entonces voy tomando y voy poniendo toda la mezcla en la manga. No vamos a llenar más de las 3/4 partes de esta manga porque se va a tornar ya difícil para nosotros manguear, se puede salir, entonces vamos a llenar solo eso. Y listo. Gracias. Acá entonces desdoblo esta solapa y voy a empezar a trasladar todo el merengue hacia la parte inferior. Y listo.
Ahora voy a empezar a manguear acá sobre mi torta para decorar. Con esta boquilla que estamos usando hoy, esta boquilla Saint Honoré, esta apertura que se le ve encima tendría que estar siempre en la parte superior. Ese es el cuidado que vamos a tener. Y si se fijan, yo voy a usar siempre mis dos manos. Con la mano dominante, la que voy a tener en la parte superior de la manga, voy a hacer presión y la mano de abajo me va a servir como guía para ese mangueado. Ahora, algo muy chévere de este merengue es que yo puedo utilizar un soplete para darle un toque diferente. Entonces, lo puedo quemar. Y para terminar voy a poner algunas frambuesas que me van a dar un toque de color. Pueden usar cualquier fruta, ya depende de ustedes. Pueden usar flores, hojas de menta, hierbabuena. Como les dije, ya depende mucho de la creatividad, del gusto de cada uno. Listo, entonces ya tenemos lista nuestra torta tres leches. Espero que lo intenten en sus casas, que la practiquen, nos cuentan cómo les va. Espero que les haya gustado esta sección de Cocina con Gato y los espero en una próxima oportunidad.